Migrar no es solo cambiar de lugar, es cambiar de vida. Y a veces la semilla de una pasión sembrada en otro país florece en la tierra de origen. Nuestro invitado de hoy, el Dr. Carlos Bravo, es un ejemplo perfecto de esto. Cirujano plástico de profesión, pero también fundador, CEO y enólogo del viñedo más galardonado de Colombia, Viña Sicilia. La historia de Carlos con el vino, al igual que su carrera médica, comenzó en Europa, donde se formó profesionalmente y descubrió su amor por la viticultura. Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en un sueño, y con esfuerzo y visión, logró transformar los paisajes paradisíacos de Olaya, Antioquia, en tierras fértiles para la vid y cuna de vinos colombianos de alta calidad. Con 2 vendimias al año y variedades tanto italianas como internacionales, Viña Sicilia ha acumulado casi 300 premios internacionales, demostrando que Colombia también tiene un lugar en el mapa del vino. En este episodio exploramos el viaje de Carlos entre la medicina, la viticultura y el emprendimiento. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Carlos, es un placer tenerte acá en el estudio. Tuvimos el gran placer de visitarte en tu viñedo en Viña Sicilia. Hermoso, no solamente la parte del vino, sino la estadía allá. Fuiste un anfitrión excepcional y bueno, gracias por sacar el tiempo entre tu trabajo, entre la bodega, para venirnos a visitar y contarnos de esta joya que se está produciendo acá en Colombia. Andrew, muchas gracias pues por invitarme a este podcast pues que ya coge tanto nombre en Colombia, para venir a contarte una historia pues que seguramente a los que las escuchan les va a resultar maravillosa como lo fue para mí en su momento. Me siento muy complacido de compartir contigo pues estos momentos. Bueno, y como tú sabes, en este podcast mezclamos mis dos pasiones, la migración, que tú tienes esa historia en tu pasado, y también el vino, que obviamente es una parte muy importante de lo que es tu vida hoy en día y lo ha sido por las últimas décadas. Hoy es más especial para mí porque no solamente estamos tomando cualquier vino, sino estamos con la persona que creó este vino, que tuvo la visión de crear este viñedo. Y obviamente muchas gracias por aportarnos el video del podcast y lo que va a ser después el sorteo que vamos a tener. Hoy vamos a probar un Malbec Rosé de Viña Sicilia en Olaya, Antioquia. Pues quién mejor para contarnos del viñedo, del terroir, y ahorita hablamos un poco del vino. Cuéntanos de Viña Sicilia. Por ahora, más adelante hablaremos del proyecto, pero cuéntanos un poco del terroir de Viña Sicilia. Bueno, mira, Viña Sicilia es un terroir definitivamente excepcional. Ujú. Es un terroir que está comprendido por varios elementos. Primero, es un suelo especial franco-aluvial. Ujú. Al lado del viñedo está el río Cauca, que es el segundo río más caudaloso de Colombia, que le ha aportado durante miles y miles de años todos esos suelos aluviales a nuestro terroir. Segundo, hay un páramo maravilloso detrás del viñedo, que es el páramo del Mira, que es la reserva natural más grande que tiene el departamento de Antioquia y que es la encargada de confundir el clima Claro. del viñedo, porque es que ese cañón del río Cauca, pues primero que todo, tiene una luminosidad intensa, es una de las zonas más luminosas de Colombia, es una zona, tú lo pudiste comprobar en el día, muy caliente, Ujú. pero en la noche, gracias a ese páramo, entonces el frío del páramo actúa compensando la temperatura y permitiendo una amplitud térmica Claro. maravillosa, una amplitud térmica pues, que perfectamente llega a los 15 grados, y eso hace que todos esos aromas que la vid recolecta durante el día se logren Claro, preservar y sobre en todo la preservar noche. la acidez también de la uva. Y es porque el páramo, me imagino que bajan vientos fríos del páramo como al valle. Eso es parte como de la moderación del páramo. Sí, generalmente en el día las temperaturas rondan los Ujú. 38, hemos tenido temperaturas de 39, 40 grados en algunos veranos, pero en las noches la temperatura desciende a 20 grados, Ujú. 18 grados, entonces son amplitudes térmicas muy grandes, donde como tú dices, pues no solamente los aromas, sino la acidez Claro. se logra preservar. Bueno, entonces cuéntanos un poco de este vino. 100% Malbec. Es un vino 100% Malbec, es Ujú. un vino que tiene una elaboración muy lenta, porque
viste, tiene 17 meses de crianza en barrica, ¿Qué de tipo de roble barricas es? francés. Roble francés, ok. Es difícil encontrar vinos rosados que tengan crianza en Claro. barrica. Y este es uno de ellos, es una excepción. Es un vino que acaba de obtener una medalla de oro en el concurso más prestigioso que tiene Alemania, que es Mundus Vini, Ujú. que es un Súper. concurso a nivel mundial en donde las grandes bodegas del mundo aspiran a conquistar esta medalla. Bueno, este vino acaba de conquistar una medalla de oro para Colombia. Ok. ¿Y cuánto más o menos tiene de maceración con las pieles este vino? Nuestros vinos por lo general tienen maceraciones muy largas Ok. y este vino pues tuvo una maceración de 3 semanas y como te digo una crianza en barrica de 17 meses. Ok. Es un vino, o sea, muy afrutado, se le siente la compensación, no es un vino donde la barrica se manifieste de forma muy agresiva Ujú. y se logra mantener, o sea, el aroma, la esencia del vino como tal. Tú le puedes sentir unas notas a fruta muy madura, la ciruela muy madura, y es un vino que tiene un color, Claro. lo puedes observar, pues extraordinario. ¿Qué añada tenemos hoy? Esta es una añada 2023, Ok. 2023, pero de la segunda vendimia del Ujú. Que es 2023, algo muy interesante del viñedo de ustedes que pueden tener hasta 2 vendimias al año, ¿verdad? que es algo particular porque Ujú. generalmente pues los viñedos en el mundo obviamente vendimian una vez al año y nosotros vendimiamos 2 veces. Mira, te voy a contar una anécdota muy particular, es una anécdota histórica que sucedió en los tiempos de la primera colonia. Ujú. Curiosamente, en el continente americano, el primer viñedo que se plantó en el continente no fue plantado ni en Argentina, ni en Chile, ni en En Estados California. Unidos, Ujú. en ningún país de esos. Fue plantado en Colombia. Ah. Mucha gente dirá, pero ¿cómo? Los mexicanos aducen que fue en México donde se plantó ese primer viñedo. Los peruanos aducen que fue en Perú, pero realmente el viñedo, y eso se puede leer en la nueva historia de las Américas, eh, donde en el Tanela Chocuano se plantó ese viñedo. Entonces, ¿a dónde voy? Felipe II, que era un rey muy comercial de esa época, cuando le contaron que en países como Colombia se podían vendimiar hasta 2 veces y hasta 3, él se puso un poco nervioso y dictó una bula en donde se dictaminaba que los viñedos que había en esa época en Colombia se debían eliminar. Hmm. Porque él adujo que obviamente no es lo mismo producir una vendimia al año que 2. Hmm. Interesante. No sabía esa historia. No me la habías contado la vez pasada y qué bueno que no la contaste hoy. Bueno, entonces pasemos a la cata del vino. Voy a dejar que tú la dirijas. Normalmente yo las dirijo, pero pues prefiero que lo hagas tú. Comencemos con la vista. Una vista muy interesante. Porque, bueno, este es un vino rosado, pero vemos un color del salmón tirando casi al naranja, ¿verdad? Vemos como esos tonos un poquito naranja, salmón, una concentración. Es un vino, sí, como casi como... Obviamente se puede ver a través, pero es intenso en el color, ¿no? Es un vino muy intenso, muy llamativo. O sea, cuando tú lo observas, pues te das cuenta que tiene una intensidad demasiado, demasiado presente. Eh, y es un color muy, muy viejo. O sea, para hacer un vino que ya tiene una crianza tan elaborada en barrica, pues es un vino muy, muy brillante, muy Ujú. brillante. Bueno, si quieres pasemos entonces a la nariz. También una nariz con una intensidad marcada, bastante pronunciada. Y de pronto, a mí lo que me encanta de los vinos de ustedes es que yo creo que sacan notas que normalmente no notamos como en vinos de unos climas un poco distintos. Entonces me gusta lo que tú mencionabas antes, que estamos hablando como de ciruela madura, que estamos hablando de uvas ya más maduras, frutos rojos, em, también, bueno, y la barrica. Acá también le notamos la barrica sin ser como demasiado, como esa vainilla, como ese coco. Y también algo que me ha llamado un poco la atención de los vinos de ustedes es también a veces se notan como estos frutas tropicales, como un poco de piña, de melón, también casi como frutos amarillos. Cuéntame tú en las notas de cata, porque yo sé que ustedes se reúnen al final de la vendimia, al año. ¿Qué identificaron acá? Bueno, mira, hay un aspecto muy interesante en este vino
y es la fruta confitada. Sí, ok. Entonces es una fruta, o sea, también muy, muy confitada y una presencia de ciruela muy intensa. Ujú. Es la nota predominante en este vino. Un amplio espectro de lo que es la fruta, los frutos rojos, y observas el equilibrio que hay entre la fruta y la barrica. O sea Ujú. que, te decía antes, es particular. No es frecuente encontrar un vino rosado que tenga Claro, barrica y menos que tenga 17 claro. meses de crianza en barrica. Es un vino pues muy, muy equilibrado, muy llamativo. Es un vino que sin duda cualquier catador del mundo lo va a sorprender. Sí, eso te iba a decir. Y el ejercicio que me gusta a mí hacer siempre es, imagínense que ustedes están en un gran restaurante de Roma, en un gran restaurante de París o de Nueva York, y a su mesa les sirven este vino. ¿De dónde creen que Usted es? pues pide otra botella porque el vino le parece un vino muy suntuoso, y cuando le dicen ese vino es de su tierra, de Colombia, pues va a ser una sorpresa grandísima. También en el color y bueno, yo creo que ahorita pasaremos al paladar. Es sedoso, ¿no? Tiene una estructura sedosa. Bueno, pasemos entonces a la mejor parte. Salud. Muchas gracias por traernos tu vino hoy. Salud. Hablemos un poco del paladar. Muy buen balance entre toda la complejidad que tiene, ¿verdad? Porque mantiene la acidez, yo creo que una acidez media, pero pues se le nota la acidez. Es un vino seco, pero tiene esas notas que estábamos hablando de ciruela, de fruta confitada. Se le nota como la vainilla de la barrica, se siento como un poquito de miel. Hay bastante complejidad y es algo que me gusta de los vinos de ustedes. ¿Tú qué le sientes? ¿Qué nos describirías? Bueno, tú que tuviste la oportunidad de catar, yo los conté, fueron 9 vinos, los conté uno por uno. Hay un hilo conductor en nuestros hilos y es la mineralidad Ujú. que se le siente en todos los vinos. O sea, un vino típico de Viña Sicilia es un vino muy mineral. ¿Por qué esa mineralidad? Porque obviamente el río que El río, tenemos, esos suelos claro. francoarenosos ricos en minerales como el cuarzo, el oro, le aportan esa mineralidad a nuestros Sí, es vinos. cierto. Y Y me es parece que eso le brinda bastante equilibrio con lo que pueden ser esas notas como dulces que notamos también como de la fruta, que no hace que el vino se sienta dulce, sino que yo creo que la acidez y la mineralidad lo compensa muy bien. exactamente, lo has dicho, no es un vino goloso, Ujú. es un vino que entra muy bien al paladar, es un vino de cuerpo completo. Sí, Y lo que a mí me sorprende, porque es que, bueno, yo que soy el papá del vino, pocas veces tengo la oportunidad de sentarme, descorchar una botella y tomármela con un amigo tranquilamente. Me sorprende la complejidad del vino. sí. Es un vino donde Sobre todo para un tú, vino rosado. tú te puedes quedar en la copa y descubrir aromas y Ujú. matices y aromas y matices. Bueno, ¿y con qué maridarías este vino? Por su complejidad, es un vino que va bien con todo, Ujú. incluyendo las carnes rojas. La regla de los vinos rosados, pues que van bien con todo. Ujú. Este vino aplica más que esa regla. O sea, es un vino que va perfectamente con una carne roja, con unos quesos, con un salmón, Sí, con sí. mariscos. Sobre todo como pescados con grasita, como con un salmón, como mencionas, me parece que iría muy bien. Y la acidez se equilibra también Con muy unos bien con eso. quesos Ujú. azules, Sí. perfectamente Y como aplicaría. aperitivo también me parece que es un buen vino como para, por ejemplo, como comenzar la cena o incluso para terminar también como tenerlo así solito. Es un vino muy, muy universal que lo puede servir en cualquier ocasión, con cualquier comida, como aperitivo va muy bien, incluso como digestivo después de la Claro. cena, Ujú. perfectamente. Bueno, felicitaciones y de nuevo muchas gracias por aportar esto. Y pues la verdad que es un placer no solamente haberte visitado, sino poder hablar de un vino de nuestra tierra y que las personas que nos ven puedan también explorarlo.
hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Bueno, hablando de exploración, vámonos algunos años atrás cuando dejaste Colombia a estudiar en Europa. Entonces, tú llegaste a Europa a estudiar medicina muy joven, ¿verdad? Cuéntanos un resumen así corto de cuál fue el motivo que te sacó de Colombia para comenzar. Yo me gané una beca en ese momento para ir a estudiar medicina en Europa. Y simplemente lo que quería era graduarme como médico general, regresar a mi país. Bueno, pero la vida fue cambiando. En tercer año de medicina tuvimos la oportunidad de visitar, dentro de algunas prácticas que estábamos haciendo en la universidad, un quirófano de cirugía plástica, una clínica de cirugía plástica, y eso fue un flechazo, como fue el flechazo del vino en su momento. Okay. Me enamoré de la cirugía plástica. Dije yo, bueno, quiero, después que termine mi carrera de medicina, especializarme como cirujano plástico. Y entre todas esas historias sucedió algo muy, muy bonito, y es que en primer año de medicina mis compañeros de universidad me dijeron, en el primer semestre de invierno vamos a ir a visitar una pequeña bodega familiar de vinos. En Europa es muy normal, dentro de los compañeros de la Facultad de Medicina, existiera un tío, un abuelo, bueno, el papá de alguno de los compañeros que tuvieran una bodega familiar de vinos. Entonces, el plan era, entre todos, armar una pequeña vaca, como llamamos en Colombia, ir a la bodega familiar y disfrutar, digamos, de una cata casera de vinos elaborados, pues, en esa bodega. Y ahí fue donde hubo otro flechazo. Otra chispita. Me enamoré de este tema del vino. Cada año era mi paseo favorito, porque es que cada año cambiábamos de bodega, y siempre escuchar las historias que se tejían alrededor del vino y lo que había detrás del vino, pues era una cosa fantástica. Bueno, terminé mi facultad de medicina, me especializo como cirujano plástico. En la facultad, cuando estaba haciendo mi residencia de cirugía plástica, conozco a un italiano que nos visita, que era un residente también de cirugía plástica en su país. Mi profesor me dice, viene un italiano, aquí nadie habla italiano, el único que habla italiano sos vos, necesitamos que lo conduzcas y lo guíes en la clínica. Yo comienzo a guiarlo, nos hacemos muy buenos amigos, y oh sorpresa que este amigo era de Sicilia. Bueno, ahí se van atando los cabos. Okay. Él más adelante pues me dice que se va a casar con una siciliana, me pide que sea su padrino de bodas. Wow. Voy a visitar Sicilia, que era la segunda vez que visitaba a Sicilia, y ahí entonces entra otra coincidencia en donde se va tejiendo ya una historia muy particular. Ya estoy enamorado del tema del vino, regreso a Colombia, descubro que en Colombia no hay vinos, porque supuestamente las condiciones nuestras, ni de ubicación geográfica ni de clima, dan para hacer un vino de calidad. Y ahí es donde me empecino en pretender demostrar, porque no sabía si lo iba a hacer, de que en Colombia sí se podían hacer vinos de calidad. Bueno, ese es un muy buen resumen fue desde allá, de cómo nace esa pasión y cuándo vuelves. Como para situarnos un poco, porque estamos hablando de Europa, tú fuiste a estudiar en República Checa, ¿verdad? Ok. Totalmente nuevo al lenguaje, dices porque tenías una beca. ¿Cómo fue llegar cómo fue vivir en República Checa? En esa época. Bueno, a ti te tocó vivir en Canadá, te tocó, bueno, pero yo había estado en un colegio bilingüe toda mi vida, ¿verdad? Entonces, sí, era un país nuevo, pero supongo que tenía como ya unas bases. Llegando mucho de Antioquia a República Checa, yo creo que es un choque un poco distinto. Y el inglés, pues es un idioma que tiene muchas bases latinas, claro. Y es un idioma más afín a nosotros, pero checo, pues
Ok. Yo cuando llego a la universidad, yo no sabía absolutamente nada. Tenía clases de checo y el profesor de checo un día, la primera clase me dice, cuando aprendas a decir ster, vas a saber que hablas checo. Yo, pero usted me está tomando el pelo. ¿Qué me está diciendo? Eso en checo significa métete el dedo a la garganta. Pues cuando un latino escucha eso, porque son fonemas muy distintos a los nuestros, va a decir, esos son chasquidos. Y Ok. realmente esta anécdota de los chasquidos yo la contaba mucho entre mis compañeros cuando aprendí a hablar checo y obviamente era un tema pues muy jocoso para todos. ¿Y cómo viste la República Checa en términos de, sí, de darte la bienvenida como migrante? En qué año fue esto más o menos? Estamos hablando de 1988, 89, más o menos, casi sí. Ok. Eh, bueno, es un país muy cerrado, una mentalidad demasiado cerrada, pero yo tuve la gran fortuna de poderme involucrar mucho. Ok. Eh, ¿Crees o no crees en la reencarnación? Yo creo que sí, yo creo que la reencarnación existe. Yo creo que en alguna época de mi vida me ¿Fuiste tocó europeo o que checo? deambular, por lo menos, si no checo, en esa zona del centro de Europa. Ok. Porque yo desde el momento en que piso suelo centroeuropeo, tuve la percepción de que ya había estado allá. Y la verdad es que todo lo que ocurrió desde el momento en que comienzo a estudiar medicina, cuando me especializo, fue muy particular. Fueron muchas conciencias también muy bonitas y me involucré mucho en la sociedad checa. Bueno, muchas veces mis compañeros me decían que yo parecía checo, que la única vez que yo parecía latino era cuando escuchaba una salsa, un merengue, pues Ujú. que me invitaban a bailar en una fiesta latina. Y aparte del idioma, ¿qué sentiste que fue como el desafío cultural más grande llegando a la República Checa como colombiano? Mira, cuando estaba en el colegio, yo fui un gran lector. Yo creo que Ujú. me leí todos los libros del mundo hasta los 18 años. Pues. Eh, Mi escritor favorito era Franz Kafka. Ok. Entonces, cuando yo llego a República Checa, cuando voy a Praga la primera vez, lo primero que hice fue visitar la tumba de Kafka. Mm. A ellos les parecía muy particular como un colombiano, o sea, conocía tanto a Kafka, incluso más que los propios checos. Y no solamente Kafka, Milan Kundera, Ujú. era un apasionado de las películas de Milos Forman. Pues que mucha gente piensa que Milos Forman era estadounidense, pero Milos Forman Checo. era checo. Ujú. Entonces, no sé, fue muy lo que te digo, viene el tema de la Ok. Tú reencarnación estabas impregnado ya de esa cultura, y o el interés por lo menos de esa cultura. sí, era una cultura que yo la admiraba mucho y bueno, no fue difícil Ok. para mí involucrarme en Ok. la cultura checa y centroeuropea, porque es que todos los centroeuropeos son literalmente cortados con la misma tijera, los austríacos, Claro. los alemanes, los Ok. húngaros. Y bueno, también por esa época, yo digamos cuando me fui a Canadá fue ya como en el 2000 más o menos, donde pues había un poquito más de comunicación, pero no era con lo que es hoy en día, obviamente de los textos y de todo. Y en tu época me imagino que en la época cuando estabas estudiando incluso un poco menos, ¿era difícil estar tan lejos como de tu familia, de tu arraigo? O sentiste que... ¿Cómo fue esa No, no, experiencia, no, no? mira, cuando yo me voy, estaba muy pequeño, tenía 16 me habías contado. 15 años, 15 yo años. me gradué demasiado pequeño del Ujú. colegio. Mi mamá me dice, en 2 meses vas a estar de regreso, porque es que No te estás como otra. demasiado pequeño, vos no sabes ni hacer un tinto. Pues, y cuando yo llego a República Checa, yo dije, yo le voy a comprobar a mi mamá, le voy a demostrar que no van a pasar 2 meses y voy a regresar. Va a quedar mucho más tiempo. Bueno, demoré 3 años y medio en regresar. Fue algo muy, muy particular, pues, y te lo digo, en los otros compañeros, porque conmigo fueron 3 estudiantes más que viajamos, percibí que a ellos les costó mucho trabajo involucrarse en la cultura centroeuropea. Por lo que te digo, una cultura muy cerrada, Ujú. donde difícilmente uno logra como, digamos, extranjero y sobre todo como colombiano penetrar en esta cultura. Ok. Entonces, terminas tu pregrado
Dices que te nace esta chispita o esta flecha por la cirugía plástica. ¿Sigues en República Checa durante ese tiempo? Sí, pero antes pues había ya ido a visitar dentro de mi rotación por hospitales de París, Ah, ok. de Bruselas, de Italia. Ok. Bueno, y hablando de Italia, entonces ahora sí entremos en este tema de, porque sé que tienes una conexión muy fuerte con Sicilia, con Italia. Cuéntanos un poco esto y cómo se va desarrollando esa fascinación por el vino italiano en ese momento. Bueno, me tengo que regresar un poquito Ok. antes en el tiempo porque es que la historia comienza ahí. Cuando yo termino mi primer año de medicina, pues yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Ujú. Vendían un tiquete para estudiantes menores de 20 años que se llamaba el Interrey, que te valía, bueno, a mí me valió $120 en Viena, y era un tiquete con el cual podías viajar por toda Europa en trenes de segunda clase. Entonces, obviamente, me voy para Viena, compro mi tiquete, tenía el mundo en mis manos porque me sentía que podía ir a donde yo quisiera. Ujú. Lo primero que hago yo es ir a Roma, Claro. porque quería conocer el Papa. Ujú. Estoy Claro. yo en la Plaza de San Pedro y resulta que el Papa se había acabado de ir para su residencia de Castel Gandolfo. Entonces me quedé viendo un chispero. Cuando estaba en la Plaza de San Pedro con mi mochila, pensando qué iba a hacer, para dónde me iba a ir, se me arrima una monjita, me comienza a hablar en italiano, me dice que si sabía cuándo regresaba el Papa y me pareció particular pues que la monjita me preguntara estas cosas. Y la monjita, deduzco yo después más adelante que la monjita estaba convencida que yo era italiano. Ujú. Entonces, cuando le digo yo no soy italiano, y me mira y me dice, oye, pero entonces tú de dónde eres? Digo yo soy colombiano. Bambino, ¿cómo es posible que sei qua? ¿Cómo es posible que un niño tan chiquito está acá? Explícame. Entonces le digo yo, bueno, yo estudio medicina, terminé el primer año, quería conocer el Papa. La monjita me pregunta, ¿para dónde vas a continuar tu viaje? Le digo yo, no, yo de aquí me voy para París. Me dice, no, pero vení, ¿y dónde vas a dormir esta noche? Yo ni tengo ni la menor idea. Y la monjita me conduce a su convento, yo me voy con la monjita, y obviamente la historia en la cena de las monjitas condujo a que el niño colombiano que estudiaba medicina se quería ir para París, y en esas una monjita dice, pero ¿cómo te vas a ir para París si estás en Italia? Debes ir a conocer Sicilia. Ujú. La ¿Y era monjita era siciliana o...? siciliana, Claro. me explica que efectivamente había un tren que salía a las 5 a las 6 de la mañana de Roma a Termini, la estación de Roma, de trenes de Roma. Yo me voy para Roma al otro día, a Roma Termini, me voy para Sicilia, llego a Sicilia, paso las vacaciones más extraordinarias que he Ujú. pasado en mi vida. No tenía sino mi saco de dormir, mi mochila, dormía en la arena, en un camping, me hice amigo de los pescadores, todas las noches me invitaban a una fogata a tomar vino siciliano. Ujú. Yo digo, esto es maravilloso, el vino siciliano, qué cosa tan impresionante. Regreso, bueno, después conozco el cirujano plástico siciliano, voy a Sicilia otra vez, bueno, y ahí es donde nace esa pasión, ese contacto, ese enamoramiento con esa isla maravillosa, y me comienzo a enamorar de este tema más. Y después, cuando yo quise demostrar que en Colombia sí se podía producir vino de calidad, pues obviamente quien me dejé asesorar de los sicilianos. Claro. ¿Y hubo alguna bodega o alguna cepa en específico que te marcó mucho en esos años? Cuando yo voy a Sicilia la primera vez, había un personaje, un pescador, que está en mi libro, que espero que este año aparezca ya Ah, publicado, súper. que se llamaba Alessandro. Alessandro me hablaba mucho de las variedades históricas de Sicilia, el Nero d'Avola, el Grillo, el Catarrato, el Perricone, el Grecanico, el Nerello Mascalese, bueno, variedades que me parecieron fantásticas en su momento, y de ahí nace que esas variedades hoy en día estén en nuestro viñedo. Claro. Y bueno, entonces ahora sí comencemos a hacer esa transición. Entonces, tú terminas cirugía plástica en Europa. ¿Alcanzaste a trabajar allá un poco después de hacer tu residencia y bueno, y de hacer tu especialización o vienes a Colombia inmediatamente? No, yo me quedo en Europa, yo la verdad nunca pensé en regresar a Colombia, pues Ok.
la verdad no tenía motivos pues, para regresar. Era un país que ya a la distancia y después de estar 15 años me parecía conflictivo, me parecía inseguro. Un país en donde exigían a los médicos especialistas que habían hecho pregrados en el exterior hacer un año rural. Entonces Claro. no veía motivos para regresar a Colombia. Ujú. Fue una casualidad del destino. Yo vengo alguna vez a pasar vacaciones a Colombia, estaba trabajando ya en Europa, conozco un exministro de salud en Bogotá casualmente, y él es el que me induce a regresar al Ah, país. Yo después, cuando regreso otra vez a Europa, le digo a mi profesor, quiero sacar unas vacaciones, hacía mucho tiempo no tenía vacaciones, y aprovecho las vacaciones para hacer, digamos, los papeles claro, que me exigían a mí, para homologar el título. exacto, de homologación de los títulos. Comienzo a hacer mi año rural, que era el año, que era la condición para ejercer en Colombia, aquí en Bogotá, y ya en ese momento, bueno, comienzan a surgir las casualidades y la necesidad de pretender demostrar que en Colombia sí se podía producir un vino de calidad. Ok, entonces de entrada, prácticamente desde que volviste, tú ya tenías en mente, el vino es una de mis pasiones y quiero meterme en la viticultura. Sí, cada vez más, porque es que siempre que iba a un restaurante me preguntaba por vinos colombianos y me decían, no hay. No, ujú, Y lo que existía como vinos, pues eran licores de uvas ok, que no se podían realmente presentar como vino. claro, Entonces ahí es donde nace ya esa espinita de querer demostrar que en Colombia sí se podía producir un vino de calidad. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un país con tantos pisos térmicos, con tantos climas, con tantos suelos, con tantas corrientes atmosféricas, no no se puede. pueda tener, no pueda albergar un espacio, al menos pequeño, donde la vid se pueda sentir tan a gusto Claro. como en su tierra natal? ¿Recuerdas algún momento que haya sido como el día o lo que te dijo, no, es que yo lo voy a hacer? Sí, claro, claro, eso lo recuerdo como si fuera hoy. Mira, yo voy a Europa a pasar, ya estaba haciendo mi año aquí en Ujú, Bogotá. Voy a Europa, voy a París, y en París, estando con un gran amigo mío que se llama Hernando Franco, que es un historiador colombiano, que se quedó en París, es más parisino que colombiano. ujú, Y le digo yo, Hernando, yo quiero hacer el viaje que quería hacer en mi época de estudiante, que era París-Praga. ujú. Era un autobús que salía a eso a las 7 de la noche de París-Galien y llegaba a Praga a las 8 de la mañana. Y me dice, ¿ese autobús todavía existe? Le digo, yo no puedo creer. Vámonos. Y nos montamos en el autobús. Cuando nos montamos en el autobús, yo le digo, pero espérate, este viaje no lo podemos hacer sin un vino. Entonces, nos compramos una cajita de vino, y comenzamos a tomar vino en el trayecto. Cuando llegamos a la frontera con Alemania, se sube el guardia, el Sí. inspector alemán, a pedir los pasaportes, y en ese momento yo estaba degustando, creo que era un merlot francés que me pareció exquisito, y le digo yo a Hernando, ¿cuándo será que en Colombia se produzca un vino como estos? Y ahí fue donde surgió el bombillo de la idea de fundar un viñedo en Colombia, bueno, de fundar, de comenzar a investigar, porque en Colombia no se producía un vino de esa calidad. Y bueno, cuéntanos un poco como, sí, de esa transición. Entonces, ¿dónde arranca uno? ¿Dónde comienza esa investigación? Y cuéntanos un poco de lo que fue eventualmente encontrar este territorio en Olaya para crear. Andrew, mucha gente piensa que Viña Sicilia fue una herencia que yo recibí Ujú, de mi papá o de un abuelo, y que tenían alguna mata, alguna vid sembrada, y bueno, y después ya se me ocurrió, no. Cuando yo llego a Colombia, digo, lo primero que voy a aplicar es el método científico que me enseñó mi profesión. claro, El método científico te demuestra las cosas buenas o malas, pero te las demuestra con argumentos. y con evidencia. Entonces, exactamente, ¿qué hice yo? Lo primero que hice yo fue realizar un viaje por toda Colombia, un viaje de muchos meses, y comenzar a entrevistarme con las personas que alguna vez en su vida habían sembrado o una vid
o habían intentado producir un vino. Ok. Entonces estuve en Santander, estuve en el Huila, estuve en Tolima, Boyacá. estuve en Boyacá, estuve en el Valle del Cauca, estuve, bueno, en Antioquia ni hablar. Y ahí comencé a atar cabos y a encontrar que había falencias básicas de por qué no se realizaba, no se podía hacer un vino en Colombia. Ya la creencia de la época de los capuchinos, pues que aquí vinieron los capuchinos en la Edad Media y dijeron, sembramos más plantas de uva y no pudimos producir vinos de calidad, porque este país no sirve para eso. Y ese cuento literalmente no lo digerimos enterito. Entonces, hago ese viaje por Colombia y encontré muchas falencias, comienzo a atar cabos, voy al departamento de Antioquia, con ayuda siempre de los sicilianos, porque siempre los sicilianos estuvieron detrás de todo esto. Ok. Agrónomos, enólogos, sommeliers, Que tú conocías antes de tus viajes y... que yo conocía antes Ok. y que me brindaron esa asesoría y esa confianza para realizar todo ese trabajo. Entonces se fue argumentando un plan con base en todas esas falencias que yo encontré en ese viaje por Colombia. Se estructuró un plan, comencé a hacer, porque era el departamento donde yo vivía, el departamento de Antioquia. En el departamento de Antioquia recorrí más de 4.000 kilómetros por tierra buscando esa zona, si es que existía, porque es que Claro. nadie me garantizaba a mí que existía, donde la vid se pudiera sentir tan a gusto como en su tierra natal. Y llegué al municipio de Olaya. Cuando yo llegué al municipio de Olaya, hay una anécdota muy bonita que fue, yo estaba con una gran amiga que se llama Marcela, le decimos la China cariñosamente. Cuando yo llegué, ella me había acompañado ya en algunos viajes, no solamente por Colombia, sino por Antioquia. Cuando yo llego a ese municipio de Olaya, sentí una corazonada. Y yo se lo dije. Esta zona me recuerda mucho a una zona del occidente siciliano que se llama Agrigento. Ok. Un poblado que se llama concretamente Sambuca de Sicilia, que es un pequeño pueblito. Cuando yo llego, digo yo, este pueblito se parece a Sambuca de Sicilia. Y la corazonada no mintió. Yo comienzo, esa noche yo creo que nos quedamos durmiendo en el carro porque no había dónde dormir, para medir la temperatura a las 3 de la mañana. Claro. Después de haber medido la temperatura del día. Y encontré que hay una amplitud térmica impresionante. Comienzo a indagar más, comienzo a tomar muestras de suelos, bueno, a medir las humedades relativas. Y digo yo, esta zona sí es. Les mando los datos que yo había encontrado a los amigos sicilianos y ellos me dicen, si es como tú dices, podría ser. ¿Cuál fue el paso siguiente? Vengan, visítenos, porque ustedes tienen que venir y comprobar con sus propios ojos si es así o no es así. Ellos vienen, recorren la zona y les digo yo, el motivo de su viaje se va a concretar en una sola pregunta que les voy a hacer. Bueno, Pero necesito que me respondan sí o no. No me respondan con posiblemente o tal vez o no. Necesito que me respondan sí o no. La pregunta es, de acuerdo a lo que ustedes han observado hoy, de acuerdo a todos los datos que yo les envié, ¿ustedes creen que en esta zona podría la vid sentirse tan a gusto como en su zona, como en su tierra, producir buenos frutos y producir buenos vinos? Y la respuesta de ellos fue, no te podemos responder ni sí ni no. Y en ese momento les digo yo, entonces empaque y vámonos, porque no me sirve. Ya, esto termina acá. Y me dice, no, espera. La respuesta es senza dubbio, que en italiano significa sin lugar a dudas, que es mejor que un sí. Y ahí Ok. comenzó la historia. Wow. Bueno, y en toda esta planeación, cuéntanos cómo escogiste o cómo seleccionaste las cepas que iban a cultivar acá en Colombia y qué consideraciones tuvieron en hacer esa selección. En Europa, a través de los milenios, Ujú. ya saben los europeos qué variedades de uva se acoplan más Al a clima. determinado territorio. Ok. A determinado territorio, pero escoge pues entre los más de Claro. 5.000 variedades de uva, ¿qué variedad vamos a sembrar? Que escogemos un Merlot, Ujú. Cabernet Sauvignon, un Chardonnay. Gewürztraminer. ¿Qué vamos a escoger? Una tarea muy compleja, Claro. muy compleja. Y ahí es donde entran otra de los sicilianos a comenzar a elaborar y a escoger dentro de esas más de 5.000 variedades cuáles se podrían traer. Bueno, acordamos que finalmente las condiciones nuestras se podían
acoplar más a las variedades sicilianas y comenzamos pues con unas variedades sicilianas, unas Y para que sepan las 10. personas, yo creo que la lógica detrás de esto es que Sicilia es un clima mediterráneo, ¿verdad? Sí, Que los y veranos tiene son condiciones bastante muy cálidos. intensas, veranos muy cálidos, condiciones muy agrestes. Entonces, bueno, comenzamos con esas variedades sicilianas. Más adelante, pues, ya comenzamos a traer otras variedades Ok. Como más internacionales. internacionales. Ok. Como el Bueno, Syrah, el Malbec y todo eso. Syrah, Malbec, Sangiovese, Ok. Petit Verdot. Bueno, y ya cuando se comienza el paso de producir vinos, el otro gran obstáculo, aquí no hay barricas, Ujú. aquí no hay alcornoque, aquí no hay levaduras, aquí no hay tanques. ¿Qué hacemos? Bueno, comenzar a importar todo de afuera. Y lo seguimos importando, porque es que no tenemos Claro. productores pues, de esos insumos. Una tarea muy dura, que hace, digamos, más meritoria toda esta labor que se ha hecho en estos años. Ok. Y bueno, algo que me llama mucho la atención de la cultura del vino de Colombia, si lo podemos llamar así, es que a pesar de que el consumo del vino en el mundo está bajando, en parte por cosas generacionales y todo eso, en Colombia ha subido en los últimos años. ¿Cómo ves tú el futuro de la industria del vino? Pero más que todo, ¿cómo podemos comenzar a introducir el vino colombiano en esa mezcla de consumo? Bueno, primero hay que incentivar a la gente a que hay un producto que es colombiano, que es 100% colombiano, que se llama vino. Porque mucha gente todavía no cree. Ujú. Mucha gente dice, eso no es posible. Alrededor de nuestro vino, pues han tejido 10.000 chismes, pues que hoy en día pareciera increíble. Pero sí, hay que decirle a la gente, hay vino colombiano. Me parece algo muy que se puede aceptar de muy buen agrado, que la cultura del vino en Colombia está creciendo. Ujú. Y hay que tener presente que en muchos países del mundo, productores de vino, la gente quiere novedades. Como decía un amigo mío puertorriqueño, quiere unicornios, Ujú. novedades, vinos nuevos que estén surgiendo en el mundo. Y uno de esos vinos se llama el Viña Sicilia, que es un producto que en las catas a ciegas de los grandes concursos internacionales, aquí están ocurriendo muchos juicios de París. El tema, cuando los vinos norteamericanos No comenzaron se a entrar en conocían. Mm. Francia y los franceses no creían, y resulta que hubo necesario hacer una cata a ciegas para que esos vinos norteamericanos en catas a ciegas Sí, comprobaran que podrían ser iguales o mejor que los franceses. Bueno, en este momento también está ocurriendo algo con el vino colombiano, algo similar. Y es que nuestros vinos están ganando medallas de oro en los grandes concursos de vinos del mundo. en Bueno, catas a ciegas, hoy donde... cuando yo venía a hacer el podcast contigo, nos llega la noticia de Burdeos, que dos de nuestros vinos ganaron en ese concurso que se llama Le Challenge du Vin, que es un concurso muy prestigioso de Burdeos. Dos de nuestros vinos ganaron medallas de oro. Súper, felicitaciones. Claro, y como tú dices, son catas a ciegas donde las personas entran sin sus biases, sin sus percepciones y pues este reconocimiento me imagino que te da como más, no sé, energía para poder seguir y también más reconocimiento para poder llegar a nuevos mercados, me imagino. Sí, es un incentivo grande. Mira, en lo que va de este año, hace 3 semanas, 5 de nuestros vinos ganaron 5 medallas de oro en Mundus Vini en Alemania, incluido el Malbec que estamos tomando en este Súper. momento. Hoy recibimos 2 medallas de oro en Burdeos, pues Ujú. son incentivos grandísimos y que nos van a motivar pues a seguir produciendo vinos, porque es que esto apenas Claro. comienza. O sea, llevamos 286 premios internacionales, pero esto apenas comienza. Ujú. La calidad de nuestro terroir está hecha para producir mejores vinos todavía. Claro. Y bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención visitando Viña Sicilia es que aparte de los vinos, le has abierto la puerta al enoturismo, también
glamping, como el visitar esta zona que es tan bella. Y me imagino que eso también ha traído a mucha gente a venir a verlos, ¿no? Sí, la idea ha sido incorporar el amplio mundo del vino. O sea, no Ujú. es solamente producir un vino de calidad, sino también incorporar el amplio mundo del vino, que eso incluye las catas guiadas por un sommelier experto. Estuviste, bueno, con nuestro sommelier, que es un Pablo. sommelier, Ujú. entre otras cosas, argentino, Sí. que uno diría, pero un sommelier argentino, que se enamoró de Viña Sicilia. No, no porque yo le dijera enamórate de esto, sino porque entendió en la calidad de nuestros vinos lo que comprende nuestro terroir. Claro. Están los recorridos guiados, donde las guías hacen un recorrido por el viñedo, les cuentan la historia de nuestro viñedo, les cuentan algunas de las variedades de uva que cultivamos, los vinos que estamos produciendo. Está el Wine Spa, Ujú. que es el Muy único chévere. Wine Spa de Colombia, donde ahí entra mi profesión de cirujano plástico. Ujú. Cuando en un momento dado yo dije, esta uva da para producir unos cosméticos de alta calidad, efectivamente en el Wine Spa aplicamos estos cosméticos. Está el glamping, en donde en el Valle de las Barricas, que son habitaciones en forma de barrica, las personas pueden pasar una o varias noches pues, Claro. en el glamping. Nuestra gastronomía de autor, donde se incorpora también el amplio mundo del vino y de la uva. Claro. Entonces la idea es difundir no solamente nuestros vinos como tal, sino la cultura del vino en Claro. Colombia. Sí, en el enoturismo en Colombia que muchos no se hubieran imaginado que es posible. No, y la verdad una experiencia increíble. Es un lugar hermoso y no, y las noches allá con sintiendo el sonido del ruido, las estrellas y todo es espectacular. Y bueno, de pronto para terminar, si alguien quiere incursionarse en este mundo del vino en Colombia, ¿tú qué consejo les tendrías? Yo creo que el primer paso es hablar tomando vino con alguien que sepa de vinos, porque esa va a ser la semillita que va a inducir a las personas para que continúen y se enamoren de este tema. Este tema es apasionante, pues estamos hablando del sinónimo de la sangre de Cristo. O sea, cuando Jesús en la última cena levanta su copa, él no quiso que el sinónimo de su sangre fuese el jugo de la naranja, ni de la guayaba, ni de la pera. Él quiso que fuese el jugo de la uva fermentada, el vino. Entonces, detrás de eso hay un gran misterio y en el viñedo lo hemos visto. O sea, mucha gente que, digamos, tomaba otros licores cuando escucha que alguien le comenta con conocimiento sobre el tema del vino, se enamora y ahí sigue. Entonces, mi consejo es ese. Tomen vino con alguien que sepa de vino para enamorarse de este tema. Claro. Y bueno, si quieren seguir tu trayectoria, si quieren saber sobre Viña Sicilia, ¿dónde los encuentran en redes sociales? Bueno, nos pueden buscar en @vinasicilia. Ujú. Ahí van a encontrar pues nuestra página, van a encontrar nuestros contactos, cómo llegar al viñedo, cómo poder participar de este mundo tan maravilloso que es el mundo del vino. Bueno, Carlos, como el vino, yo creo que la vida está hecha de pasión, de tiempo, de paciencia, de tesón, y la verdad que tú eres un ejemplo de eso. Te lo dije antes, pero felicitaciones por lo que estás haciendo. Sé que no es fácil, sé que has tenido que romper muchos paradigmas, sé que te has tenido que adentrar sí, en un territorio que no existía antes y le has abierto la puerta a Colombia a nivel mundial y y bueno, al mismo tiempo que mantienes tu carrera de cirujano plástico, entonces felicitaciones, gracias por recibirnos allá, muchas gracias por sacar el tiempo y poder venir acá, presentarme más vinos de Viña Sicilia, entonces ya vamos por 9. Este es el décimo. Ese era el décimo. Y no, de nuevo, muchas felicitaciones por lo que estás haciendo. Y espero pues que seguiremos haciendo embajadores de tu vino acá en Bogotá y a nivel mundial. Gracias, Andrew, por invitarme, por compartir una pequeña parte de esta historia maravillosa. Recuerda
que espero que este año salga ya editado el libro donde se va a contar pues Súper. con muchos detalles la historia de Viña Sicilia. Bueno, y entonces acá terminamos otro episodio, un episodio donde por fin hablamos de un vino local, donde aprendimos sobre lo que es la viticultura acá en Colombia. Y bueno, los invito más adelante a que participen en el sorteo de un vino de Viña Sicilia, comentándonos qué fue lo que más les gustó de la entrevista. Y que nos sigan en redes sociales, Vino Inmigración, en Instagram y TikTok. Ahí sigue la discusión, que nos cuenten un poco de qué otros temas quieren que hablemos, qué otros vinos quieren que catemos. Y bueno, muchas gracias de nuevo, Carlos, por acompañarnos y a la próxima.